Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto de seguir aquí en Criptograma Cultural. ¿Cómo estamos, En un Celina? nuevo programa. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Decimosexto programa. Decimosexto, Primera sí. temporada, como te dije. Primera temporada. Veremos después la continuidad, ¿no? Bueno, pero así seguimos. Viste, el Claro, programa sí. anterior tuvimos un programa especial desde la Cámara de Diputados de la Sí. provincia de Buenos Aires, ¿no? Te extrañamos, Celina, que no pudiste estar, pero salimos al aire. Está muy bien, sí. Y hoy tendremos un montón de cosas. Además, estamos transmitiendo desde la ciudad de La Plata, desde el canal de UNLP TV, de la Universidad Nacional de La Plata y a distintos puntos de todo el país y otras provincias también. Salimos también con una emisión de cada semana en Canal 9 de La Rioja, Canal 3 de Santa Rosa La Pampa, Canal 11 de La Pacho TV y RTN, el multimedio de Neuquén. Sí, también nos ven en Córdoba mediante la señal UniTV de Villa María, también en Abramedios de la Universidad Nacional del Centro. Además, también nos ven y reciben este programa en el canal de la Universidad de Mar del Plata, en Uncaus TV de la Universidad Nacional del Chaco Austral y también en UNDAB TV, el canal de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy tendremos una comunicación con un gran autor, productor, guionista, un hombre de grandes éxitos en la televisión argentina, que ha hecho títulos como La Banda del Golden Rocket, de Montaña Rusa y Zona de Riesgo, entre otros temas. En este caso, en su rol de vicepresidente de Argentores, el señor Sergio Baiman. Vamos a hablar con él específicamente porque se llevó a cabo el cuarto encuentro de estudiantes de guión en Argentores, con más de 9 universidades que participan junto a estudiantes y profesores de guión. Y además nos visitan y van a estar aquí en el estudio, ya están aquí detrás de cámara dos invitadas, Laura Fortini, que es secretaria adjunta del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, y también Yamile Sokolovsky, que es secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU y además secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA, y además es docente de esta casa de estudios y vamos a estar abordando con ellas sobre todo la perspectiva de género en el mundo laboral, algo que es tan importante, ¿no? En estos días, sobre todo con este gobierno nacional que tenemos. Muy importante, y por eso también es importante mencionar que estamos transitando la semana que tiene que ver con el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires, donde ahí las temáticas de género, las temáticas de inclusión, de diversidad, de todo lo que nos está pasando en la provincia de Buenos Aires, a nivel de la provincia, a nivel nacional y también internacional, porque el festival tiene participación de... Sí, de otros países, sí, 43, más de 40, 43 ¿no? países específicamente, por eso es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, arranquemos ya, Celina, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Claro que sí, comenzamos. En la provincia de Buenos Aires se lleva adelante el Festival Internacional de Cine de la provincia justamente, pero un festival que realmente muy abierto y sobre todo con una conducta realmente federal, porque además de la participación internacional de distintas provincias que han presentado trabajos, también se da en una cantidad de pantallas, más de 40 pantallas a lo largo y a lo ancho de los distintos municipios que tiene la provincia de Buenos Aires. Eso es importante destacar porque allí revalorizamos también las salas cinematográficas que vienen desarrollando una audiencia en la provincia que es de destacar. Digo, es importante decirlo, venimos contando ya hace un tiempo cuánto es la audiencia que tiene la provincia de Buenos Aires, que se lleva de alguna forma la cantidad de espectadores más grande de todo el país, cerca de 41,5 aproximadamente son los espectadores que van a una sala cinematográfica en la provincia de Buenos Aires. Más del 45% es la recaudación de la venta de entradas cinematográficas, también en la provincia de Buenos Aires, y eso lamentablemente no se ve reflejado todavía en las salas de la provincia, mejor dicho, en la producción
de la provincia de Buenos Aires, y por eso se está debatiendo una ley de promoción industrial audiovisual de la provincia que cubrimos la semana pasada. Pero contando esto, queríamos de alguna manera destacar también el valor de la decisión del gobernador Axel Kicillof, del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Florencia Santún, en el lanzamiento de este segundo festival. Y escuchamos un poquito las palabras que dieron al inicio el gobernador y la presidenta del instituto. Veamos la presentación. Estamos abriendo esta segunda edición del Festival Provincial de Cine de la provincia de Buenos Aires en un momento muy difícil y especialmente difícil además para todo el pueblo argentino y en este caso para el sector audiovisual. El cine es trabajo, hay 700 productoras pequeñas de cine en la provincia de Buenos Aires, que es industria y que es identidad, que es memoria, que es porvenir, que habla de lo que somos y que por eso tenemos que defenderlo. Entre esas tantas industrias que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, que dan laburo, que generan ingreso, es la primera en rodajes de películas, así que somos también una potencia cinematográfica. Este festival de cine también es federal, no se hace solo en las grandes ciudades, en la capital, sino que se desarrolla en 45 distritos de nuestra provincia de Buenos Aires, en 60 salas de cine. En la provincia de Buenos Aires, por más que recibamos ataques, críticas, pueden decir lo que quieran, vamos a seguir defendiendo la cultura, el arte, vamos a seguir defendiendo el cine, vamos a defender la industria nacional, el cine nacional, vamos a defender a nuestros talentos, a nuestros trabajadores y trabajadoras de la cultura, que hagan lo que quieran. Nosotros tenemos muy claro para dónde vamos, así que a seguir construyendo con cosas como esta que nos llenan de emoción, de orgullo, de energía y de fuerza para seguir construyendo un futuro mejor. Continuamos en Criptograma Cultural y como lo anticipábamos en el arranque del programa, nos vamos a dar el lujo de hablar con una persona destacada de la televisión argentina, de cuando la televisión era otra cosa, porque está en comunicación con nosotros en esta tarde muy amablemente Sergio Weinman. Estoy hablando del autor, productor, guionista de grandes éxitos, por ejemplo, la banda del Golden Rocket, también Zona de Riesgo, Montaña Rusa, y ahora vamos a hablar con él en su rol de vicepresidente de Argentores, porque esta institución llevó a cabo junto a universidades nacionales el cuarto encuentro de estudiantes de guión. Esto fue la semana pasada y muy amablemente Sergio nos atiende en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos, Sergio. Bueno, inicialmente tenemos como un montón de cosas para poder conversar con vos en estos tiempos que corren, tanto en el arte, en la cultura, en la televisión, pero se llevó a cabo desde Argentores con 9 universidades, si no me equivoco, nacionales, este encuentro de estudiantes de guión. Contanos cómo fue eso. Sí, en realidad son más de 9. Creo que en total contactadas hay 17. Participaron directamente por presencia 10, creo. Tengo el número exacto lo voy a tener esta semana, pero bueno, la verdad que fue una experiencia, este es el cuarto encuentro, digamos, ya es el cuarto año que lo hacemos. De algún modo, nuestra inserción en las universidades y en los estudiantes de guión de distintas carreras realmente es muy grande. Han sido años de siembra y estamos cosechando la adhesión, el respeto y la continuidad, que es lo que más nos importa, de relación con todos estos chicos que mañana van a ser los guionistas de todo el audiovisual argentino, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que tomen contacto con lo que es una sociedad de gestión de derechos, porque si no hay quien defienda sus derechos, probablemente tengan algunos problemas para sobrevivir. Sergio, ¿cómo estás? Aquí Guillermo Tello también en esta charla. Hola, Guille. Y
Y bueno, Por ahí sí. preguntarte un poco por el contexto, ¿no? Digo, la última mesa donde te tocó ser el moderador y abriste el panorama de la charla sobre la industria audiovisual argentina, también un poco lo que viene haciendo el gobierno nacional. Hace muy poco sacó un decreto, el 765, que modifica la ley de propiedad intelectual, de alguna manera. Digo, intenta modificar la ley reglamentaria, digamos, el decreto reglamentario, pero un poco se mete también con la ley de propiedad intelectual, la 11723, y altera la vida de los autores y autoras, me imagino. ¿Cómo fue ese vínculo? Sí, totalmente. Sí, en realidad lo altera la ley porque altera la reglamentación, que es del año 34, con la excusa de la vejez, ¿no? O de la supuesta antigüedad extrema del decreto reglamentario, pero en realidad lo que hace es modificar los alcances de la ley y las definiciones de la ley, cosa que ningún decreto reglamentario, sea del año 34 o del año 2024, es lo mismo, no puede hacer, porque no es atribución del Poder Ejecutivo en la reglamentación poder modificar alcances o definiciones que la ley pone muy claramente. De modo que sí, perjudica al autor, pero sobre todo, más allá de la constitucionalidad o no de este decreto reglamentario, lo que nos preocupa a todas las sociedades de gestión es este ataque sistemático que estamos sufriendo por parte del gobierno nacional, que comenzó ya en el intento de la famosa ley ómnibus de diciembre del año pasado, donde hace una modificación completa de la propiedad intelectual en la Argentina y de las características del cobro y distribución de derechos. Y de la representación de la sociedad de gestión, de manera que hay como una suerte de punto de mira o punto fijo, de idea fija, de obsesión por parte de algunos funcionarios del gobierno Sergio, y esto... eliminar a las sociedades de gestión como entidades que representan y cuidan los intereses de la propiedad privada de los autores y intérpretes. Sergio, porque no nos olvidemos que nosotros se ve reflejado en organizaciones no gubernamentales que administramos propiedad privada, ese gran monumento al cual le rinden pleitesía a todos los funcionarios del gobierno. Bueno, nosotros administramos propiedad privada, no administramos propiedad estatal. De ningún modo, ni impuesto ni nada. O sea, nosotros ni ponemos impuestos, como no puede poner ningún particular, por supuesto, solamente los gobiernos. Y además administramos propiedad privada, que son los derechos de autor y de intérprete. Esto Sergio, es lo que parecerían... te quería preguntar Sí. si esto se ve reflejado en los futuros profesionales de la autoría que estuvieron allí, que vimos escenarios, recién estaban pasando imágenes mientras vos hablabas de parte del encuentro, se ve platea bastante completa, de auditorio bastante grande, de autores y autoras. Si lo ven como una preocupación, si ven además de la preocupación de a dónde van a ir a trabajar por la falta de producción audiovisual, también si ven como preocupación esto, ¿no? La intromisión del Estado Nacional sobre los derechos privados. Bueno, justamente fue motivo de análisis dentro de este encuentro, porque claro, obviamente los estudiantes, y es lógico que así sea, no están metidos dentro de la problemática del día a día de los derechos de autor, porque todavía no ingresaron de algún modo a la industria o al trabajo remunerado, o sea, están preparándose para eso. Entonces, bueno, por esa razón es que fue tema de análisis y tema de explicación y de algún modo de concientización de que este tema, que aparentemente ahora no les toca, porque por supuesto no están cobrando derechos porque todavía no tienen obra registrada y declarada, cuando lo hagan se va a significar menos ingresos para ellos. Y bueno, obviamente los estudiantes que por suerte mantuvieron un altísimo nivel de atención en relación a estos temas, y de preocupación también, tomaron la bandera como propia, entendiendo claramente que los ataques que hoy son a nosotros, que somos los profesionales, mañana van a ser a ellos. O sea, va a haber una continuidad en ese sentido. Bueno, ellos tienen que defenderse desde ahora, y esto lo entendieron muy claramente, ¿eh?
Sergio, yo decía, bueno, sos referencia en la televisión argentina en una época en la que la televisión era totalmente otra cosa. Digo, pensar en Montaña Rusa, en la banda del Golden Rocket, digo, eran tiras diarias, el trabajo era totalmente distinto. ¿Cómo ves hoy el sector, ¿no? En esos términos en los que los consumos han cambiado totalmente y de alguna manera, bueno, cómo se repiensan también los roles de los y las trabajadoras de la televisión en este marco, ¿no? Complicado, digamos, el contexto es complicado, pero debo decir que es el primer año en la televisión argentina desde que se creó en que no hay una ficción de estreno, porque inclusive lo que se va a estrenar en Telefe ahora no es estreno para televisión, porque digamos es segunda pantalla, la televisión Claro, abierta. estamos hablando de la serie de Cris Morena, Margarita. Exacto, Margarita, que fue la primera pantalla, la primera versión se vio en Max. plataforma, de manera que no hay estreno. Es el primer año donde no hay estrenos de ficción televisiva. Esto que suena raro, es la realidad que vivimos. Por lo tanto, lo primero que tengo para decir es que la ficción no desapareció. La ficción sigue existiendo y la ficción diaria también sigue existiendo. Lo que pasa es que no es Argentina. Y aún en la televisión abierta. Esto implica que se ven telenovelas brasileñas o mexicanas. Hasta la televisión pública ha puesto telenovelas mexicanas en su pantalla, lo cual es prácticamente un bofetón, una bofetada para todos nosotros, ¿no? Que la televisión pública argentina ponga en su programación novelas importadas, ya no nos faltaba nada, solamente nos faltaba esto para demostrar que este gobierno está dispuesto a terminar con nuestra ficción autóctona, con nuestra ficción identitaria, en fin. Y esto no es porque no se puedan ver telenovelas mexicanas, así como se podrían ver eventualmente telenovelas argentinas en México, ¿no? O sea, el contenido circula por el mundo y está internacionalizado, pero me refiero a lo simbólico que implica que la televisión pública tenga en su pantalla programada 2 novelas mexicanas. Esto no se había dado nunca y la verdad es que a nosotros es una puñalada trapera para nosotros, porque aunque sea podrían repetir cosas que la televisión pública tiene en su archivo, Claro. aunque no tuvieran intención de producir. Pero yo creo que es una batalla cultural simbólica, no tiene que ver específicamente con dinero. Y en relación a lo que vos me decís acerca de cómo cambiaron las maneras de mirar, sí es cierto que cambiaron las maneras de mirar, pero no han cambiado los gustos del público. Por eso digo que hoy en día las plataformas están volviendo, que aparentemente son las únicas mecas donde se dirige la mirada de los productores y de los autores y de los actores, han vuelto a pensar en series largas, porque económicamente es lo que va a poder sostener las librerías de las plataformas. O sea que no han descubierto la pólvora ni el hilo negro, esto es más viejo que la televisión. Siempre la industria de la televisión, la industria del audiovisual se ha mantenido gracias a las telenovelas. Eso ha sido el fuerte de la ficción en audiovisual. Y Sergio, la telenovela además es un... Sí. Sergio, te agradecemos mucho. Yo como colaborador, como director de televisión también, miembro de DOAT y compañero de ahí en la multisectorial, también me siento agraviado porque la televisión pública esté en este momento poniendo en su programación a una producción mexicana sin tener ningún vínculo de coproducción ni tampoco nada que tenga que ver con una producción de ficción argentina. Te agradecemos tu palabra muchísimo, queríamos contar un poquito lo que pasó en el encuentro y ojalá que en algún momento podamos tenerte también aquí en el estudio, conjuntamente con tu coequiper maestro. Sí, con mucho gusto. Vamos a charlar, hay mucho para decir, hay mucho para analizar, hay mucho para recorrer juntos. Les agradezco a ustedes por este llamado y además les digo que el Encuentro Nacional de Estudiantes fue un éxito. Las cosas que han dejado asentadas en el libro de recuerdos, como le llamamos nosotros, los chicos y las chicas de 17, 18, 19, 20 años, realmente es emocionante. Así que todavía confiamos, todavía podemos.
Muy bien. Si Gracias. estos chicos pueden, todavía podemos. Gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a una pausa y continuamos con más programa. Seguimos en Criptograma Cultural y bueno, gracias por acompañarme, Celina, en este caso en particular, en esta entrevista. No, me parece que era oportuno porque además tenemos dos entrevistadas que para mí es realmente muy importante. Te cuento que estuvimos bastante tiempo tratando de lograr que estén las dos entrevistadas aquí presentes, sobre todo por la temática que tratan ambas en la cuestión de género. Son dos mujeres que trabajan fuertemente en la diversidad de género, en la equidad, y eso para nosotros también es muy importante, sí, claro, en la cultura y en la comunicación. Y bueno, ya la presentamos, están presentes con nosotros Laura Fortini y Yamile Sokolovsky. Sokolovsky, ¿no? Sokolovsky. Han trabajado mucho en distintas profesiones, pero ambas se han encontrado en una tarea en la Central de los Trabajadores, la CTA de los Trabajadores más específicamente. Pero Laura, ¿cómo empezaste a trabajar en el ámbito de la producción cinematográfica o en el ámbito técnico del cine? Bueno, comencé en el set como maquilladora. Y ya al poco tiempo de comenzar me di cuenta, no me di cuenta en ese momento, me doy cuenta ahora que ahí nacía la beta sindicalista porque realmente me indignaba la relación patronal, me indignaba cuando había precarización laboral. Y eso lo fui sufriendo todo a lo largo de toda la carrera, ¿no? Acoso, abuso, todo ese ambiente desfavorable, que si bien es maravilloso trabajar en el cine, tiene todos estos bemoles también. Entonces ahí me fui construyendo lo que después comenzaría a ser en ese camino que estoy hoy, que es el sindicalismo. Yo soy militante sindical desde que ingresé al sindicato, desde que me afilié al sindicato, desde que empecé a ejercer la docencia en la Universidad de La Plata. Siempre fui una militante política y gremial, bueno, desde la militancia estudiantil, así que antes incluso de elegir estudiar filosofía y especializarme en filosofía política, así que bueno, está un poco entrecruzado, ¿no? Como mi opción académica y bueno, y la militancia política, claro, de siempre, ¿no? Que bueno, desde que comencé a trabajar como docente en la universidad, bueno, esa militancia fue en el sindicato, primero en el sindicato de aquí, de la Universidad de La Plata, y luego ya hace unos cuantos años en la CONADU, la Federación Nacional, ¿no? Mi primera tarea en CONADU fue organizar un instituto de estudios del sindicato. Puede ser que encuentren algún registro, digamos, de esa actividad. Claro. ¿Y a ambas les pasó de alguna manera que su identidad, ¿no?, de ser mujeres, empezaron a notar en cada recorrido y en cada camino que también eso implicaba una militancia? Sí, siempre, desde el primer momento. El hecho de plantarse, el hecho de transformar el ámbito laboral, de empezar las mujeres a ocupar lugares no feminizados, porque siempre se ocupaba la maquilladora, la peinadora, vestuarista, pero no dejan de ser tareas de cuidado. Sí, de servicio. Exactamente, de servicio sí, para. Entonces, bueno, se fue transformando, sí, con todo el trabajo que se fue haciendo. Entonces, antes era impensado que haya una directora de fotografía, una utilera, directoras de arte, ¿no? Todas las cabezas de equipo eran ocupadas por compañeros. Entonces, eso sí, hubo que sentarse, plantar bandera y batallarla. Y batallar en los espacios, porque esos espacios tan masculinizados eran realmente hostiles, ¿no? En todos los lugares, hasta en el lugar más íntimo, que era una motorhome donde podíamos trabajar nosotros. Claro. Y ahí se presentaban los actores, y siempre estamos hablando de rango de poder. Entonces se hacía muy difícil porque al momento de optar, si nosotros teníamos que hacer una denuncia por algún maltrato, acoso, cualquier situación que sucediese, no había un sindicato en ese momento ni una comisión de género donde hubiese un respaldo con esa denuncia. Entonces era realmente muy difícil de transitar el espacio laboral en ese momento. ¿Y Yamile?
Sí, claro. ¿En lo académico? Bueno, sí, en el mundo académico, por supuesto. Bueno, esto que describe Laura es algo que puede verse en todos los espacios de trabajo, ¿no? Y ahora, bueno, un poco más desde el rol que me toca en la central, ¿no? Lo venimos acompañando en distintos sectores donde la desigualdad, digamos, la desigualdad de género que organiza esta sociedad patriarcal se inscribe también con sus particularidades en todas las actividades laborales, ¿no? Incluso en representación también, ¿no? Pienso de trabajadores y de trabajadoras, digo, pasar a la instancia gremial y a ser representantes de, digo, también debe haber generado en cada una de sus carreras ahí como, bueno, una fuerte convicción y voluntad, ¿no? Sí, mucho. Eso que uno tiene y que lo lleva, ¿no? Esto que yo te decía, de que me generaba una situación de muchísima injusticia cuando veía que los acuerdos no se cumplían, los acuerdos laborales, que teníamos que ser los trabajadores y trabajadoras que se plantaran y que hicieran la militancia y poder cambiar eso. Teníamos el trabajo, había precarización laboral, entonces ni hablar de que un sindicato tenga una secretaria adjunta. Era impensado realmente. Y de tener una construcción como fuimos haciendo, de poder tener una comisión de género, de poder tener un botón de alarma y de denuncia. Y muchos logros, y yo siempre lo pienso, y que a mí me funcionó y lo necesito, que es la red. Digo, nuestro sindicato forma parte de la CTA. Claro. Y en esta CTA hay una Yamile, como así una Estela Díaz, que fueron red para construir y para poder nosotros volcar en cada uno de nuestros sindicatos. Eso es muy importante al momento de hacer una acción, al momento de ir y parar un rodaje porque hubo una situación de violencia. Claro. Digo, todo eso uno necesita la red. Y acá está la compañía. No, y también hay algo muy importante de esto que dice Laura, que tiene que ver con aprender las unas de las otras, ¿no? Claro. Entonces, cuando las compañeras en un sindicato hacen una experiencia, encuentran la manera de afrontar el problema tal como se da en su propio espacio, eso también es importante para las otras compañeras poder pensar su propia situación, ¿no? Y cómo también generan respuesta frente a eso. Y también en el relato de Laura hay algo que nos parece que es muy importante ver, y es que cómo hay un proceso que se va desarrollando al mismo tiempo en el espacio laboral y en el espacio sindical, ¿no? Las dificultades que tenemos en el mundo laboral también existen en el mundo sindical. Es exactamente, digamos, la misma estructura, la misma problemática que dificulta, o los mismos factores que dificultan el avance de las compañeras. Pero en la medida en que la presencia de las compañeras en los sindicatos permite que se vean los problemas y que se definan formas de intervención sindical, eso permite dar respuesta en el mundo del trabajo, pero también permite que las compañeras tengan más espacio en las organizaciones, claro. Y eso mejora a las organizaciones, claro, las hace más capaces de dar respuesta a los problemas. Genera transformaciones, sin duda. Claro, ¿no? Para transformar lo laboral había que también transformar los sindicatos y la representación gremial. Y es central, perdón, Guille, la transformación, porque ¿para qué tiene sentido un sindicato sino para transformar la vida de trabajadores y trabajadoras? Estamos en Criptograma Cultural desde la Universidad Nacional de La Plata. Estamos con Yamile y con Laura. Y ambas contaban de alguna manera cierto punto de inflexión donde se empieza a ver ese trabajo de proceso y se producen algunos cambios. Estoy seguro que es muy interesante pensar en ese momento también hasta el día de hoy, pero les dejo la pregunta para el próximo bloque. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos hablamos ya directamente desde eso. Seguimos en Criptograma Cultural y siempre hay un punto de inflexión en las transformaciones. Y quizás en cada una de las experiencias se pudo haber visto ese proceso y a partir de ahí como los cambios. ¿Pasó esto en las experiencias que están contando ustedes? Laura, en el caso de la industria del cine, Yamil, por ahí más amplio todavía por tu rol en la CTA. Sí, a ver, yo creo que a nivel colectivo
En el mundo sindical en general hay un punto de inflexión importante que es, bueno, es el momento en que se masifica el feminismo en Argentina, ¿no? En el año, básicamente en torno al 2016, ¿no? Y todo lo que se dispara a partir de allí. Digamos, 2015, claro, ni una menos. menos. Pero que, bueno, que resume un proceso muy largo de acumulación y de construcción colectiva que arranca con los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Que ya ahora vamos ahora que es el plurinacional de mujeres y diversidades, el próximo va a ser el 37º, ¿no? Sí. Es un fenómeno importantísimo ese de formación y de movilización política, pero bueno, en ese momento también en el mundo sindical genera una conmoción, pero también genera una oportunidad para las compañeras que hacía mucho tiempo venían militando por la igualdad de género en el mundo sindical, para, viéndose fortalecidas por ese estado de movilización mucho más amplio, también tener mejores condiciones para instalar estas discusiones en el seno de las organizaciones y una mucha mayor legitimidad, ¿no? Como para... Laura, y lo mismo, pero además pensando, no sé, me quedé pensando el otro día, estuvimos en los 76, en el aniversario número 76 del Sindicato Cinematográfico, la sede la donó la Fundación Evita, Eva Perón, justamente, y pensaba en este punto, ¿no? Si existía a un momento determinado también. Sí, sí, más o menos lo que viene relatando Yamile hizo que pongamos voces, que las compañeras pongan voces en los espacios laborales y también dentro de los sindicatos. Y llevar las problemáticas que esos colectivos estaban reclamando, como las compañeras al momento de maternar, lo llevaran para dentro del sindicato. Y los sindicatos empezaron a dar respuestas. Sí, esto que decís vos, a mí siempre me emociona cada día que entro a mi sindicato, porque digo, la pucha, esto lo donó la compañera Eva, qué responsabilidad, ¿no? Porque hay que sostener la bandera de la justicia social, ¿no? La equidad, la igualdad, son un montón de banderas que hay que llevarlas, en ese sindicato maravilloso. ¿El sindicato de cine alguna vez se habría visto adentro de eso? Porque repasaba las convocatorias, que ahí están pasando unas fotos, unos flyers mientras nosotros estamos hablando, del Tercero J, del 8M, de las distintas líneas. ¿El sindicato se veía a sí mismo en esas convocatorias antes de esta realidad? Sí, pero no visibilizado como se empezó a visibilizar. Y no como empezamos a crear huellas, centrar huella, ¿no? Esto de marcar huellas es para el que vendrá, ¿verdad? Se iba empezando a perfilar ese camino. Entonces hoy, como vos decís, estamos posesionadas y vamos a los espacios y vamos a las calles, ¿no? Y aprendí con las compañeras que lo nuestro es la calle, con estrategias también, con la estrategia feminista que es fundamental. Sí. Porque pensaba, Laura, en esto que decías del aprendizaje, que también de alguna manera toda esta transformación ha hecho que aún siendo mujeres o siendo parte de la comunidad LGBT, eso no implica tener una mirada de inclusión, de derechos, de diversidad, de que hay que pelear y conquistar mayores derechos porque estamos en un sistema patriarcal. Digo, también habrán tenido que comenzar a pensar distintas acciones que garanticen esta transformación y también del aprendizaje, ¿no? De las propias compañeras y pares. Por supuesto. Y también contando mucho con los pares, con los compañeros, que también hacen una construcción, porque acá no se trata, si hablamos de equidad, están todos incluidos, claro, ¿no? Las diversidades, los compañeros y las compañeras, ¿no? Y ahí nos acompañan todos. Y ahí cuando hablo de estrategia tiene que ver con esto también. Bueno, en este caso les cuento a la audiencia y también a Serena, Laura además es la coordinadora de la Comisión de Política de Género y Diversidades de la Multisectorial Audiovisual, claro, que integra no solo sindicatos, entidades de gestión, cámaras, o sea que hay un trabajo muy importante en ese camino. Yamile, ¿cómo está viendo la CTA
el impacto de las políticas nacionales en el área de género y diversidad en este momento? Bueno, con mucha preocupación y enojo, bueno, y voluntad de confrontar esas políticas, ¿no? Claramente, en particular desde la Secretaría de Género y Diversidad, venimos desde el primer momento, desde que asumió este gobierno, haciendo un análisis de cómo cómo las políticas, el conjunto de las políticas que lleva adelante este gobierno, no solamente las que están direccionadas específicamente sobre lo que podríamos delimitar como el área de políticas de igualdad, el conjunto de sus políticas agreden a los sectores populares, deterioran las condiciones de vida de los sectores populares, afectan la vida, pero siempre más a las mujeres y diversidades, porque como insistimos en decir, contra todo lo que dice el propio presidente y sus seguidores, la brecha de género existe en nuestra sociedad, la desigualdad de género existe, y entonces todos estos procesos que implican el empobrecimiento de la población, la precarización del trabajo, la pérdida del trabajo, la precarización de las condiciones de vida, la retirada del Estado de aquellas áreas donde el Estado tiene que cumplir un rol protegiendo derechos o promoviendo derechos, o ayudando a generar condiciones de bienestar, afectan a toda la población, pero especialmente siempre más a las mujeres y diversidades y a las personas que dependen además fuertemente en esta sociedad del cuidado que brindan normalmente las mujeres. Y además, bueno, como sabemos, hay un ensañamiento en particular contra lo que han sido en esta última etapa las políticas de igualdad de género, ¿no? No la supresión, la destrucción del Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad, la destrucción de todas las líneas de política y la destrucción además de toda institucionalidad específica para el área. Esto ya no es que ni siquiera es que redujeron el ministerio a una subsecretaría, no existe más nada. No existe porque la violencia de género no existe, según para ellos no. Y además, sobre eso además, hay además una decisión de señalar a los feminismos y a las demandas de los feminismos como un enemigo de ese proyecto político. Las cosas del diablo, de ser las brujas, digo, es la peor forma de plantearlo, es tremendo. Digo, nunca vi un nivel de violencia psicológica, verbal, política, de tal magnitud que antes, por lo menos, mis congéneres escondían detrás de las manos, no sé cómo decirlo. Bueno, y mantenían ciertas formas, por lo menos, ¿no? Y hay además una decisión muy preocupante, que es la de hacer manifiesta un posicionamiento frente a las demandas del feminismo, pero además frente al reconocimiento de la diversidad y de los derechos de mujeres y diversidades, que alienta y pretende legitimar posicionamientos discriminatorios, pero también violentos, ¿no? Entonces, cuando tenemos declaraciones como las más recientes, las del ministro de Justicia, negando la diversidad, de una manera brutal. No se trata solo del conservadurismo probablemente bastante hipócrita de las declaraciones del ministro, sino de lo que esas declaraciones habilitan, porque es un funcionario público, ¿no? Yamile, mientras vos hablabas y contabas un poco la realidad que vienen analizando, nosotros veíamos en la pantalla un informe que realizaron desde la Secretaría de la Mujer y Diversidades de la CTA, y veíamos la estadística. Seguramente tendrán pensadas cómo saldremos para adelante, pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque también. Ya volvemos en Criptograma Cultural. Seguimos en Criptograma Cultural y pensando en clave feminista en el día de hoy. Me parece que es muy importante, ¿no? Pensarlo desde allí.
y en este caso se cumplen 2 años de la creación del Fondo de Maternidad que gestó la actual comisión directiva del SICA. Antes de que nos cuentes de qué se trata el FOMA, vamos a ver el video que el mismo sindicato hizo para contar de qué se trata el FOMA y la buena acción que genera. Me enteré del FOMA una semana después de haberme enterado que estaba embarazada. La primera semana fue de mucha incertidumbre para mí. Pensé, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar hasta el último momento. ¿Cómo me voy a organizar con la plata? Fue realmente una tranquilidad y como una caricia al alma saber que había algo que yo podía tener, que me iba a acompañar también en mi proceso de maternar y de dejar de trabajar por tener que cuidar a mis nenas. Si no fuera por el FOMA, creo que yo hubiera estado en otra situación muy diferente en el sentido de dependencia económica de mi compañero, y es un respaldo para justamente poder seguir cubriendo mis gastos de mantenimiento, de comida. En el 2019 se logró en paritarias el incremento de la contribución patronal, porque también entendíamos, por un lado, que tenía que salir esto, tenía que ser un aporte por parte de patronal, por parte de las empresas, las productoras, porque es un problema que le hace a la industria. O sea, es un problema que tienen las técnicas, las personas gestantes, pero que a la vez, bueno, eso está generado por una forma de trabajo que se establece en nuestra industria, con lo cual entendimos eso por un lado, y por otro lado también que está bueno hacerlo dentro de una paritaria, en la negociación, para entender que es un tema colectivo. Significa como un reconocimiento a las personas gestantes que decidimos cursar un embarazo, que no podemos trabajar y como somos empleados eventuales no recibíamos una licencia de embarazo. Y bueno, el FOMA creo que vino a dar cuenta de esa injusticia y a darnos un respaldo en un momento donde no podemos producir ingresos. Porque uno tiene en el imaginario que los derechos solo nacen del Congreso de la Nación, de las normas, ¿no? Y los mejores derechos son los que nacen de la organización sindical, de la organización popular y de la organización colectiva. Es espectacular todo lo que produce el FOMA, la contención de la comisión, el regalito que te das antes de que nazca, todo es una caricia y todo es un abrazo a una persona que está a punto de tener una etapa nueva y que está llena de incertidumbres, pero por suerte lo económico no es una incertidumbre como lo era en otro momento. Yo creo que para mí hubiera sido muy difícil ser económicamente dependiente. Entonces hace que yo pueda cursar este momento de una manera más feliz, tranquila, y también me hace sentir mucho orgullo por la iniciativa que tuvieron tanto el sindicato como el colectivo de técnicas. Creo que era una deuda con las mujeres gestantes enorme. No es lo mismo en nuestro quehacer decir tener un hijo sin el FOMA que con la existencia del FOMA. Estoy muy, muy agradecida. Bueno, Laura, no nos queremos perder saber qué es el FOMA con precisión y bueno, y el impacto que ha causado ya en estos 2 años de ejercicio, digamos, de que se entrega el FOMA. Bueno, tiene un relato del FOMA, un poco lo veníamos hablando de esa transformación, que fue que el colectivo de compañeras técnicas trajeron esta problemática, ¿no? La problemática de qué hacer al momento de maternar. Porque nosotros, por nuestra característica de trabajo, de la discontinuidad, que comienza y termina un contrato, no teníamos, digamos, cómo poder afrontar esos momentos y esos espacios de maternar. Asistencia a la maternidad, licencia por maternidad, ¿no? Empezaba y terminaba un contrato y si quedaste embarazada no estabas contratada. No solo estabas contratada, sino que existe mucha discriminación hacia la mujer al momento de maternar. Es más, el convenio 190, la recomendación 206, artículo 3, habla de del grupo vulnerable, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasaba? Al momento de saber un productor que estabas embarazada y elegía otra compañera, no te iba a llamar a vos. Sí, sí. Entonces te quedabas sin trabajo y sin saber qué hacer. Y con una angustia enorme. Y volviendo o trabajando hasta el último momento o escondiendo el embarazo, fajándote. Incertidumbre, violencia psicológica, montones de cosas que... Falta de poder decidir, ¿sí? O sacándote la leche en una motorhome y dejarla. Yo soy madre de 3 hijos, ¿no? Y cuando hablaba de por qué volcar todas estas experiencias, todo lo vivido en pos de mejorar la calidad de vida de las que vendrán. Y esto tiene que ver. Entonces se pensó en una negociación colectiva con perspectiva de género. Y estamos hablando del año 2019. Esto para bajarlo a nuestra audiencia, porque dice, es un momento de paritaria donde están hablando con los empleadores, ustedes que son los representantes de trabajadoras y trabajadores, diciéndole, bueno, no, miren, ustedes son responsables, tienen que pagar, digo, ¿estoy en lo correcto? ¿Es eso más o menos? Exactamente, es una mesa, le explicamos a la audiencia, donde está la patronal, los sindicatos. Y ahí se trabó esta paritaria donde se le exigió a la patronal el 0,5, que saliera de los bolsillos de la patronal y no de trabajadores y trabajadoras. ¿Para qué? Para generar este fondo sustentable para garantizar que perdure, que sea perdurable. Entonces se logró, el acuerdo era mediante sacar esta medida. Eso se logra, se firma en el 2019 y había que recaudar, pandemia mediante. También tuvimos la pandemia, entonces, y ver cómo cuidar ese fondo, entonces qué se hacía, cómo se cuidaba con un plazo fijo en su momento, para que realmente esto tuviese futuro. Porque era salir a decir eso era un compromiso enorme. Hoy en día llevamos 18 FOMAS entregados. Y es una tranquilidad para cada compañera. Estamos hablando, en su momento fue un salario mínimo y estamos hablando de un salario mínimo y medio, vital y móvil, lo pudimos agrandar. Entonces esto le da la posibilidad, es por 9 meses, de elegir en qué momento dejar de trabajar, de elegir si se queda en su casa con su beba o bebé, y poder tener eso, poder tener esa libertad es algo trascendental, ¿no? Yo siempre lo menciono como un ejemplo de cómo es el trabajo de género, qué pasa en un sindicato con el trabajo de las compañeras, ¿no? Porque las compañeras vieron el problema, ¿no? Lo plantearon en el sindicato escuchó, generó, ¿no?, un espacio para producir una respuesta y encontraron además una respuesta adecuada a las características de la propia actividad laboral, ¿no? Que para poder construir derechos en ese contexto había que encontrar una respuesta propia, ¿no?, creativa también y con la firmeza del sindicato a la hora de discutir. Yamile, dentro de muy poquito se viene el Encuentro Internacional de Mujeres, ¿no? Se llama así, no me acuerdo si es exacto. Plurinacional de Mujeres y Diversidades. En Jujuy. Y octubre. Y hacia adelante, ¿qué ve CTA en este trabajo y también un poco en el debate que va a haber en el Encuentro Plurinacional de Mujeres? Bueno, nosotras de cara al encuentro, pero en realidad a la actividad que estamos desplegando todo el tiempo en distintos lugares, seguimos fortaleciendo nuestros espacios de discusión. Estamos, en este momento también discutiendo mucho la coyuntura, ¿no? Y también de qué manera logramos no solo no retroceder, esto es no retroceder en términos de derechos, pero tampoco retroceder en términos de las posiciones que hemos conquistado, incluso dentro de las propias organizaciones, sino también cómo nos hacemos cargo del momento crítico en el que estamos y somos capaces de aportar a la construcción de un horizonte de salida, ¿no?, que desde nuestro punto de vista no puede no ser feminista. Entonces, contra todo lo que en algunos lugares se está diciendo, ¿no?, respecto de que el feminismo debería moderar sus demandas o entender que este no es un momento oportuno, nosotras creemos que todo lo contrario, no sobró feminismo, faltó feminismo. Y hay que poder reconstruir un proyecto colectivo que claramente tiene que tener esa
bueno, esa perspectiva, ¿no? Yamile, y al menos 2 líneas de la situación universitaria también, ¿no? Digo, porque estamos también en un contexto muy complejo donde semana tras semana se van renovando de alguna manera las distintas acciones y medidas de fuerza para poder sobrellevar esta situación ante la nula respuesta del gobierno nacional, ¿no? Sí, el jueves se va a tratar en el Senado el proyecto de ley de emergencia para afrontar la emergencia presupuestaria en las universidades. Ustedes saben que esa ley tiene media sanción en diputados, se espera que se trate el jueves. Hace unos minutos el plenario de secretarias y secretarios generales de CONADU acaba de resolver el jueves convocar al paro nuevamente para ir al Congreso a acompañar y demandar el tratamiento y la sanción de esa ley. Por supuesto nos preocupa la previsión de que el presidente decida vetarla, como ha decidido vetar también la ley de la movilidad jubilatoria. Por supuesto, frente a eso también vamos a responder con más organización y con movilización. Estamos planteando la necesidad de volver a construir una gran movilización, bueno, en defensa de la universidad pública y todo lo que ello implica durante el mes de septiembre, así que nos estamos preparando también para eso. Bueno, ustedes saben que la situación presupuestaria es gravísima, la situación salarial es muy grave y haríamos muy mal en normalizar en las universidades un proceso el proceso que estamos sufriendo, que también es un proceso de empobrecimiento de las universidades que tiene no solamente un objetivo ligado a la política de ajuste fiscal, sino que además tiene un propósito disciplinador para nuestra sociedad. Bueno, este programa se emite el jueves, así que probablemente en este momento puede que se esté llevando a cabo la medida de fuerza de CONADU que contás y movilización, según se plieguen también las demás organizaciones y demás. Así que se esté discutiendo esto en este instante, ¿no? Y posiblemente estemos ahí también haciendo alguna movilización. Y mañana con los jubilados. Y el miércoles con los jubilados. Nos vamos al último bloque, casi terminamos, un saludito más y terminamos el programa. Así que un poquito de pausa en la Criptograma Cultural. Se nos terminó Criptograma Cultural. La verdad que las visitas nos trajeron mucha comprensión de la realidad que pasa en la Argentina en este momento. No solo todo el sector del trabajador o trabajadora, sino realmente el mundo feminista, que efectivamente tiene como desafío no dar un paso atrás. Sin duda. Al contrario, todos para adelante. Muy bien. Ni para echar envión, como decían los cubanos. Ni hablar. Bueno, en esta semana se está conmemorando miércoles 11 de septiembre, Día de los Maestros y las Maestras, así que va desde aquí todo nuestro saludo. Y tenemos también otra conmemoración. El Día Nacional de los Autores y las Autoras, también es el mismo día, el 11, y la verdad que es muy importante, va el saludo para todos ellas y ellos, que hacen un trabajo muy importante para la cultura y la comunicación en la Argentina. Así que, bueno... Hemos llegado al final. No sé si les quedó algo en el tintero, un anuncio al final, algo para decir en estos momentos. Si la pasaron bien, porque por ahí las pusimos muy nerviosas, las incomodamos. No, agradecer el espacio. Está bueno tener estos espacios donde poder poner voz. Y decirle a las compañeras que se busquen, que se abracen y que no aflojen, que vamos para adelante. Sí, muy bien. Esa es la parte importante. Claro que sí. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, como decíamos hace un ratito, este programa se comienza a emitir los jueves, así que veremos cuáles son las informaciones y novedades que se van a ir actualizando a lo largo de la semana y seguramente las estaremos compartiendo también la semana que viene en un nuevo programa. Criptograma Cultural. Nos vemos la semana que viene con más claves para descifrar la cultura y la comunicación.